Entonces, cosas a tener en claro para el momento de un par de fuerzas. Uno, las características de un par o una cupla, ¿no? O un par de fuerzas que rigen su efecto exterior sobre los cuerpos rígidos son, primero, el módulo del momento del par; dos, el sentido de giro del par; la dirección o pendiente del plano del par, ¿sí? Definida por la perpendicular. Por ejemplo, para estos uno, 2, 3, 4, 5 casos, la normal al plano pues es una dirección que sale de este plano, sería el eje Z, ¿no? Otro detalle, se pueden efectuar diversas transformaciones del par sin que varíen sus efectos exteriores sobre el cuerpo. Por ejemplo, ¿sí? Y yo podría establecer acá arriba, lo tengo ahí en la parte de arriba, tenemos, tenemos, vamos a ocultar esto, tenemos dos momentos pares donde tenemos fuerzas F menos F separadas por una distancia D aplicados en una posición específica, pero si este momento par lo traslado un poco hacia la derecha, no va a cambiar el momento del par, porque ya hemos visto, para el momento del par de fuerzas, no importa el punto de referencia. En estos ejercicios ya no van a encontrar un respecto a o respecto de, porque no importa ese respecto, solo importa la distancia de separación perpendicular entre las dos fuerzas. Así que estos dos momentos, estos dos sistemas de la primera fila, arriba, son iguales. Si es la misma D y la misma F, son iguales, aunque uno esté un poco más a la izquierda, el otro un poco más a la derecha. También pueden ser iguales los que están aquí en la segunda posición. ¿Por qué? Observen que aquí tenemos F por D como momento y su giro es antihorario. Y aquí tenemos como momento F medios o un medio F por 2D, que al cálculo matemático sería igual aquí F por D. Un medio F por 2D sería F por D también. Y también es un giro antihorario. Así que estos dos también son el mismo momento par. O son, mejor dicho, sistemas que son equivalentes entre sí porque producen la misma torsión, ¿sí? Finalmente, un par puede trasladarse a una posición paralela en su plano o a cualquier plano paralelo. Eso es lo que hemos hecho, desplazándolo desde la izquierda hacia la derecha. Un par puede hacerse girar en su plano, correcto. El módulo de las dos fuerzas y del par y las distancias que las separa se pueden variar mientras se mantenga constante el producto de F por D, lo que hemos hecho en la segunda fila, ¿no? F por D, un medio F por 2D es lo mismo, es el mismo giro y es el mismo valor en módulo. Por último, en la perspectiva, esta es una perspectiva tridimensional, pero para efectos prácticos aquí en el plano XY y aquí en el plano XYZ, dan lo mismo, solo que hay que denotar que en el espacio el momento es una flecha. Y aquí quiero, antes de terminar esta parte, aclarar detalle. ¿Ya? En el plano, el momento, en el plano, el momento es una flechita curva, así, positivo si es antihorario y negativo si es horario. Pero en el espacio, si se fijan acá, el momento que es un vector es una flecha, o sea, un vector, acompañado de esa flechita curva, ¿sí? Como se ve aquí. Esta es la posición en el plano. Aquí la flechita de momento, el vector momento, no se observa, pero es una punta de flecha que sale de la pantalla hacia adelante. Pero si lo vemos en perspectiva tridimensional, se notan es una flechita que sale, así, como en este caso. Entonces, cuando tengamos momentos en el espacio, lo que hay que graficar es un vector con una flechita curva, como se muestra aquí. Y si tenemos momentos en el plano, estas flechitas curvas nada más porque se sobreentiende. Positivo, que quiere decir que la punta de la flecha está apuntando hacia nosotros, y si es negativo, la cola de la flecha se está mostrando. Es más, algunos textos tienden a anotarlo así, con un puntito, que es la punta de la flecha, o así, y se le coloca una X, que es la cola de la flecha, ¿sí? Pero esta notación es un poco más, menos usada. ¿Sí? Basta con entender esto. Es una flecha en realidad con una especie de flechita curva alrededor que me indica el giro.
¿Listo? Vamos a borrar esto y avanzamos. Terminamos entonces con un último ejemplo. Este es un ejemplo cortísimo. Hay el momento respecto del punto A. Esta pregunta, como yo les dije, es un tanto curiosa o capciosa. ¿Por qué? Porque son momentos pares. Miren, 2,5 kilonewtons, su par, ¿cuál sería? Aquí, 2,5 kilonewtons, es un par de fuerzas. 3,75 kilonewtons con ángulo de 60, y aquí tiene su par, dos pares, ¿correcto? 4 kilonewtons, y acá son dos pares. Eso de respecto al punto A, podría hacerlo, podría darlo respecto al punto A, trazar un vector desde A hacia el vector, como lo hemos hecho en la primera parte de cálculo de momentos, pero ya que son momentos pares, no lo necesita. Sería cuestión para ustedes probar, hallar el momento respecto al punto A de todas estas fuerzas, hallarlos, sumarlos, y luego hallar el momento de estos tres pares de fuerzas para comprobar que sale lo mismo. Ojo, puedo hallarlo respecto al punto A de todas estas fuerzas. Si lo hallo respecto al punto B, les va a dar lo mismo. Si lo hallo respecto al punto C, o respecto al punto D, o respecto al punto F, les va a dar lo mismo para estas cuatro, ya que son pares de fuerzas. Les va a dar lo mismo. O sea, ese respecto no es necesario, aunque te lo propongan en el ejercicio. ¿Listo?